he hecho en mi presentación, señalar con mucha firmeza que no es cierto lo que han señalado los empresarios en estos días ante la Universidad de Ottawa, que por regla general los empresarios son cumplidores de las normas laborales y que las instituciones en materia de derecho laboral en Colombia son fuertes. Y voy a tratar de referirme a cada uno de los puntos que nos han pedido opinar en su orden para aportar al debate. Primero, sobre el registro y disolución de sindicatos. A mi modo de ver, el primer obstáculo es el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, que clasifica los sindicatos. Es un artículo que viola el convenio 87 de la OIT, porque no permite que los trabajadores nos organicemos libremente. La ley señala con precisión quién se puede reunir con quién y establece que, por ejemplo, los trabajadores de la industria o el sindicato de industria solamente pueden ser organizados por trabajadores de determinada industria. Desafortunadamente esa norma fue declarada constitucional por la sentencia C-180 del año 2016, porque la Corte Constitucional señaló que no contravenía el convenio 87 de la OIT. Pero, por ejemplo, por ser gráfico, para los empleadores del sector del transporte fluvial de hidrocarburos, los trabajadores de allí no pueden ser afiliados a la USO, porque según ellos son trabajadores del transporte y no trabajadores del petróleo, a pesar de que transportan petróleo. Entonces, por esa pequeña inconveniencia de origen legal, tenemos más de 300 demandas por parte de las empresas transportadoras fluviales de hidrocarburos. Entonces, hay un acoso judicial a las organizaciones sindicales. Entonces, ese artículo debería ser reformado, derogado y permitir la libertad sindical conforme al artículo primero del convenio 87 de la OIT. Sobre procesos de quejas sobre prácticas injustas y discriminatorias. En Colombia solamente existen dos acciones especiales de origen judicial: la acción de reintegro por despido de trabajador aforado y la acción de acoso laboral, que solamente es judicial para el sector privado, para el sector público no existe. Por eso la Corte Constitucional ha dicho que en el sector público, cuando haya acoso laboral, procede la acción de tutela. Y la tutela es la que se viene usando desde 1991, fecha en la que se creó, hasta el momento, para poner de presente conductas discriminatorias, no solamente en materia antisindical, sino también en materia individual. Pero obviamente la protección de la Corte Constitucional en materia de tutela depende de la condición política en la que estemos. Si estamos en una Corte Constitucional de origen liberal, progresista, de composición democrática, pues hay protección de derechos. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, como en 1999 la Corte señaló que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de OIT eran obligatorias para el Estado colombiano. Eso es una jurisprudencia avanzada, progresista. Pero hemos visto que cuando hay recomposición de la Corte Constitucional y hay una Corte Constitucional conservadora como la de este momento, se niegan derechos laborales en materia individual y en materia colectiva. Entonces, ahí tenemos un grave tropiezo judicial, porque no tenemos un mecanismo judicial para proteger a las organizaciones sindicales y a los trabajadores contra actos de discriminación, sea antisindical o sea en materia individual, sea por razón de género, sea por razón de raza o de afiliación política. Solo la Corte Constitucional, insisto, en determinados momentos políticos, de acuerdo al contexto político en el que estemos, ha emitido sentencias que protejan este tipo de derechos. Sobre el problema de representación sindical, hay que unirle el tema de representatividad sindical, que son dos conceptos diferentes y que tienen que ver básicamente en los procesos de negociación colectiva. No está resuelto ese asunto, es un tema de preocupación tanto para los empleadores como para las organizaciones sindicales. Nosotros hemos venido diciendo que en el sector privado debería emularse lo que hoy hay en el sector público, que está resuelto a través del decreto 160 del año 2014, pero en el sector privado la Corte Constitucional, a través de varias sentencias, lo que ha
incentivado es a que se atomice la negociación colectiva, se disperse. Y entonces en Colombia un sindicato de 10.000 trabajadores tiene el mismo derecho a la negociación colectiva que un sindicato de 25 trabajadores. Y eso, pues obviamente lo que ha hecho es que haya una dispersión de la negociación colectiva y que, pues como ya lo han señalado compañeros que me precedieron, pues que la negociación colectiva sea débil, ¿sí? Que estemos condenados a ir a tribunales de arbitramiento. Y aquí hay que precisar dos cifras importantes. Una, el 80% de los sindicatos del país tienen menos de 100 afiliados. Es decir, la debilidad sindical en Colombia es evidente. Y esto son datos objetivos, oficiales, no lo estamos inventando desde el movimiento sindical. Entonces, este tema de representación, aunado al tema de representatividad, está por resolverse. Es decir, no está resuelto en el sector privado, en el sector público, pues con las críticas o observaciones que uno pudiese tener sobre el tema, creemos que ha funcionado, pero en el sector privado no se ha desarrollado. Frente a la independencia del empleador, supongo que de las organizaciones sindicales, yo me atrevería a decir, es mi percepción, que por regla general los sindicatos colombianos somos independientes de los empleadores y por eso hemos cargado una alta tasa de violencia antisindical, de persecución política, de discriminación antisindical. Entonces, yo creo que mantenemos ese, salvo contadas excepciones, obviamente también aquí hay sindicalismo que es dependiente de los empleadores, no voy a decir que el 100% pero hay una alta tasa de sindicalismo independiente histórico y por eso ustedes llegan en un momento de grandes movilizaciones sociales, pero también de una alta violencia antisindical. Aquí lo puso de presente nuestro presidente de la central. En esta semana han habido 2 atentados contra dirigentes sindicales, uno lo hemos vivido nosotros, otros compañeros de la CGT, otras amenazas y atentados en contra de compañeros del magisterio. Es decir, y las amenazas sistemáticas contra todos los dirigentes del comité de paro. Entonces, yo creo que parte de esa sistematicidad en la violencia antisindical obedece a la independencia que mantenemos frente a los empleadores y frente a los gobiernos. En lo que tiene que ver con contratos sindicales, sigue siendo una práctica permitida en Colombia, a pesar de inmensas recomendaciones, en el sentido de que esto es básicamente una práctica de intermediación laboral para explotar trabajadores. Y no lo hemos dicho solamente nosotros, que articulamos a través de la central una queja en el Comité de Libertad Sindical de la OIT con un sinnúmero de casos ejemplarizantes de contratos sindicales utilizados para hacer intermediación laboral. Lo ha dicho la Corte Constitucional en 2 sentencias muy precisas, la sentencia T303 y la 457 del año 2011, donde ha dicho: los contratos sindicales son idénticos a las cooperativas de trabajo asociado, no hay salarios, no hay relación laboral, no hay solidaridad laboral frente a los empleadores o a las empresas beneficiarias y obviamente hay explotación laboral. Y en esas 2 sentencias, por ejemplo, no se le ordena a las empresas beneficiarias pagarle a los trabajadores a quienes ya han incumplido sus salarios. Entonces, ahí queda en evidencia este defecio jurídico que significa para nosotros los contratos sindicales. Sobre los pactos colectivos, que es el siguiente tema allí, sigue siendo un problema grande en la legislación laboral colombiana, permitida, tolerada por el gobierno colombiano. Es una práctica no solamente para impedir el nacimiento de organizaciones sindicales, porque nace una empresa y de una vez le tienen su pacto colectivo para impedir el nacimiento de la organización y le meten en el contrato de trabajo a los trabajadores que si se afilian a un sindicato pierden los beneficios que están en el pacto y impiden el nacimiento de una organización sindical. Solo para tener claro, me está diciendo que en los contratos iniciales de los trabajadores por una empresa ponen una cláusula. Sí, ponen una cláusula que dice, si se afilia a un sindicato, yo conozco, por ejemplo, caso Impala, una empresa multinacional de filial de Trafigura, que le puso 2 cláusulas en el contrato de trabajo. Una, que si se afiliaba a un sindicato perdía los beneficios del pacto. Y 2, que si se afiliaba a un sindicato era justa causa para terminar el contrato de trabajo. Peor aún. Las trajas de vigilantes también. Y seguramente habrán muchas más. Esta la pongo con nombre propio porque soy testigo de que es así y de que así reposar en los contratos de trabajo. Y
Hoy hay más de 200 pactos colectivos en el país, muchos más pactos, que impiden no solamente el nacimiento, sino el crecimiento de las organizaciones sindicales. Por fortuna, la Corte Constitucional, desde vieja data y hasta la jurisprudencia hasta ahora, ha dicho que los pactos colectivos son iguales materialmente a los manuales de beneficios. Pero eso, como no está en la ley y como no está claro jurisprudencialmente, ha sido usado por los empleadores. Entonces, claro, vino una ola de sanciones producto de la presión internacional contra pactos colectivos negociados irregularmente. Entonces, ¿qué hicieron los empleadores? Mutaron a manuales de beneficios.